¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es Plenario, 1 hora y media de información legislativa, cerrando una semana muy intensa, donde hubo muchas reuniones de comisión, reuniones muy importantes donde se trataron temas que van a marcar todo lo que es este segundo semestre, y hubo una sesión en minoría, una sesión que terminó cayéndose el miércoles pasado. Allá hablamos a lo largo de toda esta semana todas las razones, todo lo que sucedió allí, todo lo que sucedió en las comisiones. Vamos a hacer un repaso y vamos a hacer un anticipo de todo lo que va a suceder la semana que viene, que se presume muy intensa porque, bueno, hay reuniones de comisión ya convocadas y hay también sesiones convocadas, no una, sino dos sesiones convocadas, todavía no oficializadas, una para el miércoles de parte del convocada para el oficialismo para tratar los temas que estaban previstos para esta semana y más todavía, y también para el jueves una pedida por la oposición. De todos esos temas vamos a hablar a lo largo de este programa con mis compañeros, a quienes ya paso a presentarles. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bueno, saludar por supuesto a toda la audiencia a través de Diputados TV. Mucho para el día de hoy porque hay que hacer también un análisis de lo que fue esta semana con, bueno, la sesión en la que no hubo quórum, pero también hubo mucha actividad en comisión, así que por supuesto vamos a estar al tanto de todo lo que ha estado sucediendo, respectivamente con el régimen penal juvenil, con el tema también de, por ejemplo, llamar a citación a el ministro de Justicia, Mariano Cuno Libarona, por un cambio en la subsecretaría de Violencia de Género, con todo lo que está pasando y en el contexto en el que estamos inmersos en el día de hoy, de Capital Humano bajo el mando del Ministerio de Justicia, así que ya se confirmó que va a estar llegando para fin de mes el ministro Cuno Libarona, y por supuesto otros temas también que, bueno, han ido surgiendo con por ejemplo, el de ficha limpia y demás. Muchos temas que, como decíamos, bueno, van a asignar lo que va a ser este segundo semestre. Fabián Waldman, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, José. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? Fabi? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Diputados Televisión. Y una semana en la que también se conoció la cantidad de preguntas que va a tener que responder el jefe de gabinete. ¿Cuántas? Decime. 2.135 son. En total habían llegado a la casilla de correo de Guillermo Franco 3.500, y luego de pasar por el colador y definir y quitar un poquito las repetidas, el número final son 2.135. Dijiste última semana de agosto, primera de septiembre, probable llegada en esta vez, la primera oportunidad en que se estará presente para rendir un informe, según consta en el artículo 101 de la Constitución, y como ustedes dijeron, una semana próxima en la cual va a haber actividad y los remesones de lo que sucedió ayer en el Senado Nacional con el tratamiento en la Comisión de DNU, que no pudo de alguna manera discutir la asignación para la CIDE, que está puesto en observación por la oposición. Sí, la inclusión para la semana que viene, entre otros temas, de declarar servicio esencial a la educación por parte de aliados del oficialismo para esta sesión que pueda llegar a hacerse el miércoles próximo. Así es, y bueno, vos mencionabas el DNU, vamos a hablar de ese tema primero, pero lo primero es lo primero. Vamos a ver cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires. Es un clima con la vuelta del frío, realmente el frío intenso. Tremendo. Y bueno, ahora tenemos un Tremendo sol. Lo que fue ayer con la lluvia, todo junto. Sí, ayer un día espantoso. Hoy tenemos un día que no nos podemos quejar demasiado porque hay sol, hay alguna nube por ahí. Una máxima de 11 grados, que ahora tenemos 9 grados y se siente esos 9 grados que se matizan un poco por el sol. 5 grados de mínima. La máxima para mañana, que es lo que nos interesa, 16 grados para mañana, la mínima 10. Y va a haber sol. Bueno, ayer estaba anunciado que iba a ser un día espléndido. Ahora vemos alguna nube por ahí, pero bueno, nos conformamos con eso. El día espléndido se dejó para el domingo, 14 grados de máxima, 6 de mínima, pero un sol a pleno para ese día. Bueno, veremos por lo menos el fin de semana, que se anticipa bastante con el tiempo despejado y bastante bien. Dicen que los próximos días, la próxima semana va a seguir el frío intenso. Estamos en agosto, ¿qué otra cosa podemos esperar? Bueno,
así estamos. Hablábamos de los DNU. Ayer hubo una comisión, como justamente decías, y bueno, pasó nosotros decíamos, la centralidad de la jornada de ayer a nivel legislativo pasaba por lo que estaba sucediendo en el Senado, donde había una reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde estaban analizando un montón de DNUs que los pasaron después de DNU. Había 3 del 2019, había 3 del 2021, 2020 no hay nada, ya se trató todos los DNU de pandemia y varios más, porque bueno, se ha tomado la decisión de analizar todo, por lo menos de votar, de aprobar todos los DNU o dictaminarlos todos. Lo que intentó hacer la oposición, como se presumía, era intentar traer al debate el decreto de necesidad de urgencia que fijó los fondos reservados para la CIDE, 100.000 millones. Y bueno, no tuvieron éxito, contaron con la cuestión de, con el tema de, bueno, la aprobación. Claro, necesitaban 9 votos, los únicos que fueron conseguidos fueron los 6 que aportó Unión por la Patria, sin, digamos, podríamos considerar el ex integrante Camau Espínola, tampoco el voto sí de Nicolás Massot, afirmativo, y la ausencia de los 2 votos de la UCR. Estamos hablando de Monti y de, no recuerdo el senador que era. ¿El senador Blanco será? No, Blanco no, ahora nos vamos a fijar. Extraño esto, era justamente Zimmerman. lo que... Zimmerman, ahí está, No, Víctor sí. Zimmerman. Extraño esto porque justamente lo que remarcaban desde la UCR la semana pasada es que rechazaban esta adjudicación de más de $100.000 al año adicionales para la CIDE, porque recordemos que esto es un presupuesto que se suma a lo que ya tenía en ejecución la Agencia Federal de Inteligencia, que estaba antes como organismo encargado de la seguridad tanto a nivel nacional como prevenir cuestiones internacionales. Y esto dio lugar al debate que estuvo ayer. Entiendo que en una próxima reunión puede seguir abordado si integra el temario, que era lo que se quiso hacer. Sería como un tratado sobre tablas en la comisión que no obtuvo la aprobación. Claro, por eso es que justamente este tema, bueno, estaban todos expectantes a ver qué sucedía con esa cuestión, y si no, estaba la intención de llevarlo al recinto, la cuestión del decreto de necesidad de urgencia. Hay pedida ya una sesión para el jueves que viene a partir de las 10 de la mañana. El pedido fue formulado por un grupo de diputados radicales, un grupo de diputados de Hacemos Coalición Federal, que pasó a llamarse ahora Encuentro Federal. Son 7 radicales, 6 diputados de Encuentro Federal, 2 diputados de la Coalición Cívica, López y Ferraro, que todos piden esta sesión justamente para el 15. ¿Por qué por el 15? Porque el 14 es el día que legalmente vence los tiempos, o sea, a partir de entonces, tratar el DNU. Para tratar el DNU, que en realidad en general no se cumple. Es interesante la lista de los que piden, te leo rápidamente. Sí. Están allí Nicolás Massot, Emilio Monzó, Facundo Manes, Juan Manuel López, Fernando Carvajal, Natalia de la Sota, Ferraro, Maximiliano Ferraro, Margarita Stolbizer, Mónica Fein, Pablo Juliano, Pedro Galimberti, en fin, un conjunto de legisladores que quieren tratar esto que ayer no pudo ser abordado en la comisión revisora de los DNU. Claro. Y bueno, ya que estamos hablando de cosas que han sucedido en el Senado, bueno, tengamos en cuenta, para la semana que viene entonces estamos hablando de 2 sesiones, después vamos a hablar de la otra, de la que pide el oficialismo, que para el miércoles. También piden en el Senado, no se ha oficializado, nosotros damos en primicia, va a haber una sesión el jueves que viene, están analizando los temas que van a tratar, pero porque recordemos, esto tiene que convocarlo el oficialismo, la presidenta del Senado. Y lo que van a tratar, que es la movilidad jubilatoria. Está directamente esto que... Claro, porque se aprobó el dictamen durante la semana. Claro, pero uno imaginaba que, bueno, iban a tratar de... patearlo para más adelante. Bueno, no, se va a mandar la próxima semana. Ese tema más el tema de Venezuela son algunos de los temas que se van a analizar este jueves en el Senado
Así que vamos a tener una semana intensa. Después vamos a hablar de la sesión que va a ser del miércoles que viene, pero ahora nos va a hablar Lourdes. A ver, ¿de qué tema? De la sesión que pasó, de la sesión de este día miércoles, que en realidad, bueno, no tuvo quórum, por lo tanto tuvo que ser levantada y había muchas expectativas alrededor de qué se iba a hablar o cuáles iban a ser las cuestiones de privilegio que por ahí iban a llevar el mayor tiempo al principio, con una sesión que se esperaba de más de 12 horas, pero lo que pasó fue que estuvieron allí, como se iba a trabajar la extensión del régimen de datos, en realidad no, perdón, del banco de datos genéticos para aquellos que cometan delitos de abuso o acoso sexual y que se puede extender a otro tipo de delitos. Las madres del dolor, representantes como la mamá de Lola Chomnales, también la mamá de, en este caso, Ángeles Rawson, también de Lucila Jacosín. Bueno, estuvieron muchas representantes de Madres del Dolor en la Casa Parlamentaria y al haberse levantado la sesión, muchos de los diputados del oficialismo estuvieron, del oficialismo, del PRO también, algún que otro diputado de la provincia de Misiones estuvieron allí presentes para, bueno, acompañar a estas madres que tuvieron la necesidad de acercarse hasta después de todo el trabajo, de todo lo que fue este año, se terminó de confirmar quién fue el femicida de Lola Chomnales, por eso es que la mamá de Lola había llegado justamente a acercarse hasta el Congreso, porque fueron también justo en ese entonces es cuando se empieza se estaba dando el dictamen del régimen, o sea, fue todo mucha coincidencia. Pero bueno, lo que pasó es que los diputados intentaron acercarse y acompañar, teniendo en cuenta que ya las habían hecho venir y no tuvo lugar la sesión. Dijo, en este caso, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, una de las comisiones miembro del plenario que le dio dictamen a este proyecto: todos queremos justicia y que ninguna mujer más sea víctima de femicidio. Por supuesto, trayendo a la mesa cómo fueron cada uno de estos asesinatos escalofriantes y muy difíciles de determinar realmente quiénes eran los culpables y quiénes eran los femicidas. Ángeles Rawson porque fue depositada en un container de basura por su asesino, por su femicida. Lucila Jacosín también porque fue asesinada en un lugar en Villa Urquiza que no había cámaras, que se lo conoce como el Triángulo de las Bermudas, porque en ese momento no había cámaras, no había ninguna especie de prueba puntual para determinar quién había sido el que lo había asesinado. Lola Chomnales, que fue también brutalmente asesinada en Uruguay, en un lugar que es... en este caso Barra de Baliza, es un lugar que es muy, muy agreste y que prácticamente no hay cámaras, no hay mucha señalización, y aparte que fue en la arena, entonces por lo tanto la recopilación de pruebas y de muestras de ADN realmente fue muy complicado, muy complejo llegar con el perfil del femicida, y a partir del contraste de datos genéticos de un familiar del femicida es que lograron copiar, bueno, hicieron todo un trabajo genético muy, muy importante, y es por eso que este proyecto hoy... Y muchos años después... Y muchos años después. Cuando inclusive se lo había dado por... El tema se lo daba por perdido ya realmente, como el caso de Chomnales, porque inclusive por lo que había leído... bueno, determinaron los investigadores, la propia familia, habían dado con un caso de... sospecharon de alguien y de que podía llegar a ser porque tenía antecedentes de violación, y entonces ahí empezaron a averiguar y fue este tema de los registros de datos genéticos, bueno, lo que permitieron esclarecerlo. Exactamente, bueno, por eso la importancia también de este proyecto. Estuvo también en ese encuentro el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a otros diputados también de La Libertad Avanza, acompañando en este caso a los familiares, sería a las mamás de las víctimas, después de tanto tiempo de lucha, ¿no? Y que finalmente se pudo determinar qué es lo que verdaderamente había pasado, gracias a que había un trabajo genético de genetistas importante atrás, ¿no? Así que, bueno, un poco fue esto, el acompañamiento de los diputados, en este caso en el pedido de justicia también, frente a aquellos delitos contra la integridad sexual
creado mediante la ley 26.879, de modo de abarcar la investigación de otros delitos graves. Muy bien, ese va a ser entonces uno de los temas centrales que se va a debatir el miércoles que viene. Entonces, si pueden conseguir sesión, entendería que sí, porque por eso se convoca nuevamente, sí, y porque la semana pasada en realidad no era tan difícil conseguirlo. Yo creo que aquellos que generaron que se cayera la comisión ya se dan por hechos, en realidad, de alguna manera, como para, en todo caso, avanzar con esa sesión, en donde estaban las madres del dolor presentes, y teniendo en cuenta que este tema centralmente y los otros temas que tienen que ver con la seguridad, querían que estuvieran presentes en los palcos, y se había adelantado en el temario que no era demasiado extenso, pero sí la sesión se presumía que iba a ser bastante extensa, y justamente teniendo en cuenta el hecho de que había mucha carga política, muchas cuestiones de privilegio, mucho que rodeaba esa sesión, se había determinado que, para no extender tanto la sesión, sobre todo el principio, se habían echado en el medio, en dos tandas. El tema de los apartamentos del reglamento iban para el final, sí, los homenajes también quedaban para el final, y las cuestiones de privilegio para el medio. Había 30 cuestiones de privilegio, había un total de alrededor de 5 horas. Un tratamiento, el del registro de datos genéticos, que decían que iba a durar entre 7 y 9 horas. Uno no imaginaba que pudiera extenderse tanto tiempo, pero era lo que decían antes, porque de algún lado salían esas 21 a 24 horas de las que se hablaba que iba a durar esta sesión. Veremos ahora cuánto dura este miércoles. Me imagino que podría llegar hasta durar más todavía, si se tiene en cuenta que se han agregado temas, ¿no, Fabi? Sí, agregado temas y un contexto político que la verdad esta semana no ha parado de dar sorpresas día tras otro, ¿no? Así es, y la Cámara de Diputados no es ajena a lo que sucede en el exterior. También en la previa se había planteado la posibilidad no solamente de hablar cuestiones de privilegio, el tema de Venezuela, sino también la cuestión muy ligada a lo que es el bloque y actitudes que tuvieron algunos diputados de la Libertad de Avanza con respecto a la visita a la cárcel de Ezeiza, que es otro de los temas que también el oficialismo de alguna manera quería dejar atrás, podemos decir, y finalmente no se pudo. Más allá de esto, está claro que al agregar un tema más, como sería el hecho de declarar la educación como un servicio esencial, seguramente la sesión del próximo miércoles tenga una extensión, si no similar, un poquito más larga. Y recordemos también está el tema de las armas, de la exportación de armas de fuego, ¿no? Sí, que es otro tema interesante para el debate, porque el gobierno insiste con que esta postura va a permitir legalizar de alguna manera todo lo que está dando vueltas y que no tiene esas características. De la oposición lo que argumentan es que va a permitir justamente a aquellos que utilizaban con fines no santos tenerlas en blanco, si uno se quiere, y esto con todo lo que puede llevar desde el punto de vista de alguna manera pasar a la legalidad a muchos que estaban ocultos de esa forma. Sí. Un debate que estará presente seguramente y me imagino allí una sesión tensa también en caso de que se incluya el tema de la esencialidad de la educación con un diputado, por nombrar solo uno, como Hugo Yasky, titular de la CTA, docente, que seguramente expondrá en contra de esta posición, o lo que argumenta a favor de ella, por ejemplo, entre otros, el diputado Martín Tetaz, claro, enfrentados por una cuestión que es un debate que seguramente dará para escucharlo. Seguramente están entonces previstos, repasamos los temas que tiene esta sesión. Está el tema de la entrada y salida de tropas, eso que se tiene que hacer antes del mes de septiembre en lo posible, porque ahí comienzan las operaciones de los ejercicios militares previstos. Van a declarar brigada heroica a la 6ª Brigada Aérea de Tandil. Después va a haber, esto se va a votar al principio, una serie de acuerdos internacionales, que también hay acuerdos bastante viejos para tratar. Está el tema de registro de datos genéticos, está
está el tema, como decía Fabi, el de la reforma a la ley de armas de fuego y la regularización sobre armas de fuego y el Programa Nacional de Entrega Voluntaria. Entonces, está la cuestión de la educación como servicio esencial. Está también el proyecto de fraude, analizar una declaración por el fraude cometido en Venezuela. Esto no es un juicio de valor, sino que se lo presenta directamente así, como ya se da por sentado que esa es la declaración que se quiere votar. Eso estaba ya incluido en la sesión que se cayó este miércoles pasado. Veremos si en última instancia hay un dictamen que se aprobó en comisiones, que no lo firmó Unión por la Patria. Unión por la Patria hizo una declaración diciendo que ellos estaban reclamándole que mostrara al régimen de Maduro las actas, pero... Y a propósito, en la previa, en labor parlamentaria de la sesión que no fue, se había incluido en ese temario también el tratamiento de la cuestión de en la excursión a Ezeiza por parte de 6 diputados de La Libertad Avanza para analizar ese tema. Hoy por hoy no está incluido dentro de esto. Veremos si se incluye durante la labor parlamentaria. Ese fue como el punto de fricción, ¿no? El hecho de que no quisieron poder tratarlo dentro de lo que era el temario correspondientemente. Ese era uno de los temas que, claro, que iba a generar más idas y vueltas. Sí. Pero está pedida para el jueves que viene. Este es un dato relevante, me parece. Es justamente una reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, la comisión que preside Silvia Lospenato. Para las 12:30, está pedida en la sala 4 del anexo, se va a reunir esa comisión para analizar el tema de la visita de un grupo de legisladores a Ezeiza. O sea, si hay un lugar donde tiene que analizarse a ver si corresponden o no las sanciones, es ese el lugar. Entonces no se va a poder evitar que el día anterior se hable del tema, pero seguramente al día siguiente se va a abordar de qué manera, cuál es la declaración, el dictamen que pueda dársele, porque en realidad la realidad es que esta semana no se habían puesto para nada de acuerdo en qué tipo de declaración aprobar o no. Entonces, Secura en Salud lo tratarían de analizar una declaración en la comisión al día siguiente, y el día anterior no van a poder evitar no hablar del tema. Sí, además tengamos en cuenta que hay en danza otra visita más. No hablamos solamente de 6 diputados, sino que en total dicen que son 13 los que efectivamente han hecho visita a otra cárcel más, con lo cual hay más legisladores involucrados. Claro. Y en ese sentido, bueno, cabe destacar a las declaraciones de distintos diputados oficialistas, por ejemplo Lourdes Arrieta, que anteayer señaló que era responsabilidad con el visto bueno de la ministra de Seguridad. Sí, pero eso en realidad es una yo escuché la grabación justamente. No, está el audio, el audio ya dice que escuchó, que cree que bueno, le dijeron que estaba el ok, claro. En la entrevista, bueno, tiene que tener el permiso de antes para ingresar en la cárcel. Hay en estos momentos uno de los presos es, si no recuerdo mal, Olivera, su hijo es un religioso que emitió un video y que es el que gestionó de alguna manera este grupo, según él mismo lo dice. Sí. Y en ese video lo que dice es que estamos ya con el proyecto casi listo para pedir justamente la libertad de esta gente. Sí, la domiciliaria. La domiciliaria. Claro. Igualmente está claro que todo está en discusión, y hay bastante revuelo dentro del propio bloque libertario con respecto a este tema, con distintas posturas. Y no podemos dejar de hablar también la cuestión del expresidente, que también tuvo, por lo menos hasta el día de ayer, bastante repercusión, y el mismo miércoles se iba a tratar en la Cámara por parte inclusive de propios legisladoras de Unión por la Patria. Bueno, eso seguramente será de la partida si hay sesión en el seguro que va a estar, no zafan de hablar de ese tema, del tema de Alberto Fernández justamente y su expareja Fabiola Yáñez. Bueno, se nos fue la primera media hora del programa, así que bueno, tenemos muchísima más información, así que quédese ahí que ya volvemos con más información legislativa en plenario.
En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Y seguimos con plenario y decíamos que esta semana una de los hechos centrales, más allá de la sesión que finalmente no se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, era lo que sucedería en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo convocada para ayer a las 14 en el Senado, pero recordemos, es una bicameral, tiene integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados, y ahí se dio toda una polémica que mencionábamos al principio en torno al hecho de que, bueno, había una cantidad de proyectos que se iban a analizar que tenían que ver con, bueno, seguir el desarrollo, el análisis de todos los decretos de necesidad de urgencia que habían quedado pendientes desde el pasado. Recordemos que hacía 2 años que no se reunía, hasta este año, hacía 2 años prácticamente que no se había reunido la Comisión de Trámite Legislativo. Claro, esos DNUs no se trataron ni se trabajaron más. Constitucionalmente deberían tratarse. Claro. En la práctica no sucede, a veces directamente se los pasa de largo y no se tratan y quedan ahí. Y después, bueno,
pierde validez la necesidad de tratarlos o no tratarlos. En definitiva, lo que terminó sucediendo es que, bueno, como se estaba previsto, que desde la oposición iban a tratar de traer a colación el debate sobre los decretos 614 y 656. El 614 es el que crea, el que disuelve la AFI y crea la CIDE. Y el 656 es el que establece los fondos reservados para la CIDE. Recordemos que la ex AFI se transforma en un organismo mucho más complejo. Esta nueva CIDE, recuperando el nombre que tenía anteriormente, Servicio de Inteligencia del Estado, tiene por un lado la CIA con S argentina, el Servicio de Inteligencia argentino. Tiene también un organismo encargado de investigar en ciberseguridad. Tiene otro que va a estar encargado en lo que significa las relaciones internacionales y, por supuesto, también una escuela de inteligencia. Escuela de inteligencia que va a ser comandada por el exfuncionario Tata Joffre. Había sido el titular de la CIDE entre 1989 y 1991, durante el primer año y medio del gobierno de Carlos Menem, y luego Menem lo envió a Panamá como embajador. Sí. La conformación de esta nueva CIDE, por supuesto, es un organismo que necesita conocimientos y una expertise para poder relanzarse. Bueno, pareciera que muchos que ya han estado trabajando en esta institución fueron parte de lo que hoy es la nueva estructura que comanda, el nombre recuerdo, Neifert, quien fue asesorado por distintos ex integrantes justamente de los servicios de inteligencia para poder conformar este nuevo organismo del Estado. Un organismo que, como bien dice el segundo, el DNU, le otorga un presupuesto de más de 100.000 millones de pesos, que es lo que objeta fundamentalmente desde la oposición, José. Así es, y veamos lo que decía durante la reunión de la bicameral, el senador de la Unión Cívica Radical, Víctor Zimmermann. Creo que tenemos que volver a hacer un esfuerzo como para acelerar el tratamiento de los distintos DNU pendientes. Creo que hicimos un avance importante, después hubo un impasse que, es cierto, siempre se pueden hacer más cosas, pero me parece que tenemos que acelerar el tratamiento. Yo celebro, hoy estamos por tratar 39 DNU, 3 del expresidente Macri, 31 del expresidente Fernández y 5 del presidente Milei. Me parece que estamos avanzando si comparamos con lo que pasó anteriormente, que ojalá que a partir de acá también nos podamos estar a la altura de las circunstancias y que podamos tratar en tiempo y forma todos los DNU. Esa es mi intención y mi intencionalidad con respecto a eso. Y después debo decir que coincido con algunas opiniones y con otras no. Me parece que es imprescindible que nosotros podamos tratar estos dos decretos de inteligencia. Yo lo quiero tratar y ojalá lo podamos hacer lo antes posible, presidente. Pero creo que más allá de que pueda ser competencia de una u otra comisión, como mínimo es competencia de la Comisión de DNU y de la Comisión de Inteligencia. Yo respeto al diputado Moró, pero no coincido totalmente con su opinión. Creo que la ley de inteligencia le establece un mecanismo, pero más allá de eso, a mí me gustaría, como cuando lo hice, cuando íbamos a tratar el DNU 70, que presenté una nota para que vengan especialistas y que vengan funcionarios a explicar las cuestiones. Me parece que este es un tema muy serio y tenemos que debatir las horas que sean necesarias a efecto de saber exactamente por qué se toma esta decisión, por qué, cuál es el motivo, que se justifique y se reestructure el presupuesto como corresponde. Por supuesto que estoy de acuerdo con muchos de los diputados y senadores con respecto a las prioridades, y eso me hace ruido, Quiero tener la información como corresponde.
Entonces quiero pedirle dos cosas, presidente, para no repetir conceptos que ya se dijeron en esta comisión. Lo primero es que debiéramos retomar y tratar de poner fecha de reunión de la comisión hacia adelante para que de alguna manera tengamos certeza de que vamos a empezar a tratar en tiempo y forma los DNU como nos exige la sociedad argentina. Lo segundo es que tenemos que tratar estos dos decretos. Ojalá lo hagamos en un tiempo prudencial. Y lo tercero es pedirle no solo a usted, sino a todos nosotros, porque tenemos responsabilidades todos los que estamos acá, diputados y senadores, en la conformación de las comisiones y fundamentalmente en las comisiones bicamerales. No podemos mirar para el costado. Entonces yo quisiera también, presidente, porque me estoy dirigiendo a usted, pero aprovecho porque sé que muchos de los colegas que están acá tienen el mismo interés que yo, que podamos conformar lo antes posible la Comisión de Inteligencia. Ahí lo vemos al senador chaqueño Víctor Zimmerman. Bueno, él es uno de los dos radicales, como decíamos al principio, que terminaron no sumándose a ese intento de ampliar el debate, ampliar el temario para llevar esos decretos de necesidad de urgencia que tenían que ver con la CIDE bueno, terminaron recluidos de un sector los senadores y diputados de Unión por la Patria y a los que se sumó el diputado nacional de Encuentro Federal, Nicolás Massot. Nicolás Massot. Quien después sufrió el escarnio en las redes sociales. En las redes sociales, sí, muy lamentable lo que aconteció. Sí. La verdad es que eso es una cuestión que cada vez se normaliza más, me parece. Claro, esa es la palabra, se normaliza. José, y se está incorporando a la vida política de los argentinos. La humillación a través de las redes para cualquiera. Bueno, en este caso el diputado le respondió a quien había sido uno de los principales tuiteros que adhiere al presidente Javier Milei, le contestó a través de las redes y realmente da vergüenza, creo, el escándalo al que se está llegando, pero las amenazas están a la orden del día para cualquiera que muchas veces no coincida con lo que sostienen los diputados libertarios, por lo menos eso es lo que se está visualizando en los últimos días. Encontró inclusive la solidaridad de otros pares, como el diputado Fernando Carvajal, que salió a respaldarlo también en las redes. Pero veamos entonces también qué decía durante el debate el presidente de la Comisión Bicameral. Recién asignado es el vicepresidente, este es Juan Carlos Pagotto, hombre de La Libertad Avanza, es el presidente, y esto decía durante el debate. Yo creo, sin entrar en mayores detalles, que hay una contradicción con la ley de seguridad, por lo cual hay cierto tipo de decretos que no pueden tratarse en esta comisión. Y hay una mora en la constitución de la Comisión de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia, que es bicameral y permanente, que escapa a esta comisión. Pero estoy muy conforme por cómo se trataron los temas, el respeto, más allá de algunas chicanas que son propias del devenir parlamentario y que, bueno, yo rescato siempre el respeto con el que me trata la llamada oposición, que son, ustedes acaban de ver, tengo muy buena relación con todos, y creo que en la Argentina hace falta esto, hablar con adultez y con respeto. Senador, se sometió a votación, finalmente podemos decir entonces que se acordó seguir el orden cronológico y reunirse cada 15 días. Sí, porque verdaderamente la actividad nos ha llevado, es frenética, la ley base y los continuos problemas en la Cámara de Diputados, que son conocidos por todos, conspiran contra el desenvolvimiento normal de la actividad. De todas maneras, creo que esta comisión ha demostrado que prácticamente tiene terminado casi todos los decretos de necesidad y urgencia después de 5 años de letargo, ¿no? En eso estoy satisfecho y estoy agradecido a los asesores, a la oposición, a todos los bloques, porque todos han contribuido a que esto, por supuesto, defendiendo sus posturas políticas, pero han contribuido para que esto siga avanzando y que seamos, creo que una de las comisiones ejemplo.
¿Tuvieron dictamen favorable todos los 39 DNU que se trataron hoy? Bueno, cada cual votó, ellos votaron algunos favorables, otros desfavorables, despacho propio. Bueno, el diputado Mazot llevó su despacho y bueno, serán todos tratados en el recinto. ¿No? Creo que la manera, es la democracia, tenemos que acostumbrarnos al respeto, a la discusión y a la democracia. Ahí lo escuchábamos al senador Juan Carlos Pagotto, quien, bueno, hacía hincapié en esa discusión que se armó porque, bueno, uno de los temas que se ha planteado en torno a esos decretos que tienen que ver con la creación y los fondos reservados de la CIDE, si deben pasar por la Comisión de Trámite Legislativo o deben ser tratados por el carácter que tienen esos decretos, por el carácter que tiene la CIDE en sí, directamente por la Comisión de Control de los Organismos de Inteligencia, una comisión que todavía no está completada en realidad, pero bueno, esa es un poco la discusión que hay. Veremos la discusión que seguirá a lo largo de esta semana de cara a el intento de tratamiento que se ha convocado que ha convocado parte de la oposición para el jueves que viene. Pero bueno, volviendo a los proyectos que hay puestos a debatir, hay un proyecto muy interesante que es la prohibición de la actividad de desarmaderos y venta de autopartes, un tema recurrente, ya ha habido esas iniciativas en ese sentido, pero eso nos va a hablar Fabiana. Sí, José, porque si hay algo que conocemos, si es Vox Populi, es la cuestión ligada a la venta de repuestos. Sabemos lo que significa más en estos días el desperfecto en un vehículo, la rotura de alguna de sus partes y el valor de los repuestos generalmente originales, no así aquellos que son de alguna manera imitaciones o copias que están a la venta legalmente en cualquier comercio que se dedique a la comercialización de estos productos. Pero lo que sí está demostrado en la sociedad es que el robo de justamente los repuestos de automotores tiene consecuencias realmente muy graves. Y en ese sentido han presentado este proyecto los diputados Gustavo Carreño y Miguel Pichetto, de Encuentro Federal, denominación nuevo del bloque, antes que era Hacemos Coalición Federal. ¿Qué es lo que dice? Sencillamente que prohíbe la comercialización, el transporte y el almacenamiento de autopartes y el desarmado de un automotor. Un negocio que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires sabemos que algunos siempre lo hemos visto en algunas películas. Me acuerdo en esta, que va a tener una segunda parte, División Palermo, ajá, cuando uno de los protagonistas va a buscar un repuesto a Warner. No sé si se acuerdan. No tuve la oportunidad de verla. ¿No viste la película? Bueno, mírala porque es muy, muy interesante. Pero bueno, volviendo un poquito y hablando más en serio, entonces lo que establece es prohibir y comercializar los repuestos que sean robados, tanto para transporte como para motovehículos, es decir, toda la gama que corresponde a los vehículos de transporte automotor. Vamos con la siguiente placa y en eso establece que va a establecer clausura definitiva en todos los locales donde se realice, ya sean galpones, comercios, en cualquiera de ellos que se comercialicen estos productos van a ser cerrados. No solamente los galpones, sino también aquellos locales que, teniendo otro tipo de actividad, incluyan ahora esta tercera, es decir, vendo jamón y queso. De casualidad al tipo le apareció para vender un radiador de una automóvil de 0 kilómetros. Porque además hay una cuestión que está ligada al costo y en ese sentido a lo que vulgarmente se conoce como el encargue de todos estos accesorios, porque son bastante caros, entonces le quitan a uno para dárselo al otro, y esto pone en riesgo muchas cuestiones, ¿no? Porque
justamente de lo que habla además de las clausuras, este proyecto es de las penas. Sí. ¿Sí? Ahí hablamos de clausura de los comercios minoristas que no tengan relación con el rubro y ofrezcan o publiciten la venta de autopartes. Vamos con la próxima placa, que tiene una escala de acuerdo al nivel y al grado de compromiso que tenga la persona con el hecho y la gravedad que también se desprenda de la acción para poder conseguir ese repuesto. Entonces, lo que establece es penas de 3 a 8 años quien comercialice, desarme o compre. También que esto va a ser agravado en una tercera parte en caso de que se utilice arma de fuego y al doble cuando lamentablemente haya una muerte de por medio. Claro. Esta escala que uno entiende que es necesaria en una cuestión que uno recuerda, Lourdes es más joven, pero vos te acordás, José, toda la época en que se robaban los pasacassettes. Sí, me robaron. Me han robado varios. ¿Te han robado los pasacassettes? Sí, Varios. 2 por lo menos, 2 que me acuerden. 2 que te acuerdes, bueno. Sí. Los pasacassettes eran la... No, el pasacassette es una casetera, un cassette de... Sí, era una cosa que sacabas al bajar. No, sacabas o estaba fija. Y si estaba fija... Podía ser fija o movible, digamos. Sí, y siempre la sacaba, yo la sacaba y la ponía abajo del como del si fuera el asiento estéreo, y ya sabía una cosa que estaba ahí. así. Ese sabía que estaba abajo del asiento. ¿Cómo? Sí. Como si fuera el estéreo, tipo que vos ponías claro, el CD. Claro, el estéreo. Sí, sí. De eso estamos hablando, del estéreo. El estéreo que tiene un equipo, bueno, en mi caso, por ejemplo, a mí me robaron directamente toda la consola digital. No me vas a acordar, en la cancha de Boca. Yo fui a ver un Boca Racing. ¿Cómo puede ser la gente de Boca? Le di al trapito. Y encima cuando vuelvo, encima, obviamente el trapito no estaba y estaba la puerta, la ventanilla rota y me han robado. De terror. Bueno, entonces, volviendo a la placa que estábamos, lo que hablábamos era de las penas, ¿no? Reiteramos un poquito, 3 a 8 años en caso de comercializar, desarmar o vender, y luego de 3 a 6 años a quien intermedie. También está que le encarga al otro que le consiga el motor para la Traffic, entonces ese va a tener. Terrible. Y en caso de que sea una asociación ilícita, presión de 6 a 10 años. Recordamos, asociación ilícita, para tener una idea, aunque sea somera, es un conjunto de gente entre más de 3 personas que se encuadran dentro de una agrupación para poder realizar justamente este tipo de cosas. Por ejemplo, me viene a la mente cuando hablan del robo de ruedas en la calle, que hay 2 que trabajan en la misma. Bueno, ese tipo de cuestiones. Y después está también lo que tiene que ver con qué va a pasar con estos repuestos que son encontrados. Y en ese sentido, en la próxima placa, lo que la autoridad de aplicación que se debe conformar para poder trabajar y reglamentar, en definitiva, este nuevo instrumento, debería destruir todos los elementos robados, pero atención, también garantizar que existan esos repuestos en plaza. Este detalle no es menor, teniendo en cuenta que muchos de ellos son importados. Claro. No me imagino mucho cómo podría ser que el Estado garantice que haya repuesto de un vehículo de alta gama para que ese señor pueda comprarlo cuando la propia importadora, la propia empresa, la comercializadora no los puede traer. Claro. No sé, te consulto, ¿cómo te imaginas? No lo sé, ¿por qué razón dirían que no lo puedan, que si no está en plaza, no lo puedan... Claro, solicitar. No entiendo cuál es el objetivo. No, el objetivo es que no se recurra al robo para tenerlo presente y que la persona pueda resolver su problema. Pero la no destrucción si es que no hay en plazas, ¿qué pasa? ¿No lo destruyen y qué los hacen? Si no hay en plaza, lo destruyen igual. Lo que fue robado se destruye. Sí. Lo que tiene que garantizar esta autoridad de aplicación, este organismo del Estado, es que el ciudadano pueda acceder
a ese repuesto en condiciones normales. Como que haya alguna especie de bueno, es lo que te estoy preguntando. Claro, es muy difícil. Bueno, hay que preguntarle a Pichetto y a Agos Carreño cómo se imaginan. Claro. Le tendrán que decir a la multinacional que produce el vehículo. Enviar una numeración de algo. No, le tienen que decir a la multinacional que efectivamente provea el producto y permitirle importarla. No sé, ahora que no hay dólares, no me imagino cómo... Es un tiro por elevación al gobierno de turno para que en todo caso se ponga las pilas para que no falten esos elementos. Esa es la idea, esa es la idea. Así que esa es la cuestión. Ahora, querrá efectivamente el gobierno decir, bueno, le voy a resolver el problema a esta persona que tiene un auto de 50.000, 30.000 dólares cuando tengo otras prioridades. Claro. Me parece un punto sensible a tratar. Bueno, buen detalle ese, sí, es verdad. ¿Alguien puede pensar en la gente que tiene un auto de 50.000 dólares, chicos? Sí, claro, bueno, está bien, pero de eso estamos hablando. Puede ser que haya autos, más económicos, si hablamos de autos de 15.000 dólares. Pero pasa en todo tipo de modelos. En todo tipo de modelos. Claro. Y es más, generalmente se roban los repuestos de aquellos autos que hay menos, que hay menos o que justamente no hay repuestos en el mercado. Exacto. Claro. Claro, es lo que suele suceder. Así que, bueno, está planteado el proyecto, es interesante en algunas cuestiones. Claro. Hay que ver efectivamente si se puede implementar y de qué manera llevar adelante. Recordemos, es un proyecto de los diputados de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, Agos Carreño, un bloque que cambió justamente de nombre. Cambió de nombre ahora. Esta semana. Es Socialismo Santa. Sí, ahí está. Dejaron de ser los de... no sé si van a dejar de ser el bloque de Pichetto, sino que ahora tiene nuevo nombre, Encuentro Federal, tiene otro nombre además. Hacemos Coalición Federal, ya no son. Claro, ahora en este caso es Encuentro y, viene a ser parte de el socialismo santafesino, cordobeses y los ex Juntos por el Cambio. Y ex Juntos por el Cambio. ¿Y hay alguno más? No, bueno, está Stolbizer. Claro, Stolbizer. Stolbizer, bueno, era Stolbizer ya formaba parte. Claro. Era Juntos por el Cambio, sí. Así que están coalición la coalición cívica son los que se fueron. Son los que se fueron, así que si no era hacemos federal, no sonaba, entonces va a ser Encuentro Federal, porque en realidad Encuentro era el bloque original de Monzó. Claro. Monzó y Stolbizer. Claro. Así que, ha cambiado de nombre. Bueno, en definitiva, ese proyecto que es muy interesante realmente y que normalmente son medidas que adoptan los ejecutivos de turno. Claro, y lo último que me quedaba, que me había olvidado, debería con esa propuesta pasar, por un lado, por el de legislación penal, entiendo, la Comisión de Legislación Penal, y por otro lado por presupuesto. Claro. Y ahí es donde se complica. Y transporte. Pero bueno, veremos, no está mal. ¿Transporte? ¿Por qué transporte? Vos decís de este... porque son autos. Pero no, en este caso no necesariamente. No sé si por auto, no sé si por transporte. No. Claro, me parece que... Presupuesto sí, me parecería que sí. Pero bueno, legislación general a lo mejor también. Veremos. Hay que ver el giro que tuvo. Por ahora se nos fue otra media hora más, pero tenemos muchísima más información para lo que resta de este programa. Breve pausa y ya volvemos.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Seguimos con más plenario y bueno, decíamos que la semana que viene se anticipa muy movida y bueno, habíamos dicho al principio que teníamos previstas dos sesiones que fueron pedidas para miércoles y jueves. O sea, decíamos no una, sino dos sesiones. Bueno, no una, no dos. Va a haber 3 sesiones porque el radicalismo acaba de pedir una sesión también para el miércoles 14 a las 14 horas. Justamente en este caso es para tratar el tema de la situación en las universidades, el tema del presupuesto universitario. A partir de las 14 es un pedido de sesión que han elevado hace instantes. Sobre ese tema, hoy a la mañana hubo una pregunta en la conferencia de prensa porque la semana que viene, 12, 13 y 14, y el 20 y 21, hay programadas protestas y paros en las universidades nacionales. Entonces un colega le consultó por el presupuesto, el gobierno nacional entiende que ingresó, que dio toda la cuestión, pero recordemos que este pedido de sesión viene del mes pasado, cuando los propios radicales habían pedido y finalmente no dieron quórum para llevar adelante la sesión cuando se iba a tratar el presupuesto universitario junto con el FONID. Claro. Es así, antes del receso que iba a pasar eso. En este caso sería solamente por solamente por el tema de universidades. Está muy grave la situación, hay muchos gremios que directamente no quieren empezar el segundo cuatrimestre en muchas universidades por los salarios. Y recordemos que el tema de lo que significa el financiamiento en cuanto al sostenimiento o al edilicio, todo eso de alguna manera el gobierno lo cubrió, no en su totalidad, dicen del Consejo Interuniversitario Nacional, pero sí casi todo, faltaría aproximadamente un 20%. En este caso, el reclamo de los salarios es por cerca del 50, del 35, 40%, que es lo que de alguna manera el gobierno no está reconociendo con la inflación del mes de diciembre. Habrá entonces que ver qué es lo que sucede. Recordemos entonces, repasando, el miércoles para las 11 de la mañana está pedida una sesión que tiene todos los temas que estaban previstos para este miércoles, la sesión que no fue, a la que se sumen educación como servicio esencial y el tema del fraude en Venezuela. Esos son los temas que va a tener esa sesión de las 11 de la mañana. Para las 14 pidieron entonces una de los radicales, en este caso, la anterior está pedida por miembros del PRO y miembros de La Libertad Avanza. En el caso de la sesión para las 14 horas es pedida por los radicales y es para tratar el presupuesto universitario, y para el día siguiente, a partir de las 10 de la mañana, está pedida otra sesión que sería para tratar directamente el DNU 616, yo no me acuerdo el número, pero es el tema de la cuestión de los fondos reservados de la CIDE. Uno diría cómo se podría llevar a resolver esta cuestión de las dos sesiones, porque bueno, evidentemente la sesión de las 11 es la que tiene la máxima prioridad, que es porque la pide el oficialismo. Como ya ha sucedido en otra oportunidad con un pedido de Unión por la Patria, si no se consensúa originalmente, que creo que difícilmente suceda, habrá que ver si la termina pidiendo Presidencia, si la termina convalidando esa sesión. Porque reglamentariamente debería ser así, pero la vez pasada ya no se hizo porque se supone que está transcurriendo a las 2 de la tarde esa sesión original que se ha pedido para las 11. Sí, la otra vez creo que lo que había hecho Martín Menem fue posponerla para el día siguiente cuando terminara la primera, ¿no? No, lo que la vez pasada había sucedido es Unión por la Patria, para justamente el día del tratamiento de la ley de bases. El lunes se empezaba el tratamiento de bases. Para el día siguiente, para el martes, Unión por la Patria había pedido una para movilidad jubilatoria. No me acuerdo qué tema era. Movilidad jubilatoria. Puede ser ese tema. Y se suponía que iba a estar transcurriendo para ese entonces, para el día siguiente, todavía ley de bases. Entonces Martín Menem directamente la obvió. Que sospecho que va a ser lo que va a terminar haciendo con esta sesión, pero lo veremos en todo caso para la próxima semana, que se presume bastante intensa. Entre las reuniones de comisión que hubo a lo largo de esta semana, bueno, hubo muchos temas: ficha limpia, baja de edad de imputabilidad. Había una reunión prevista para ayer a las 15 de la Comisión de Mujeres y Diversidad,
en la que estaban pidiendo la presencia del ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Finalmente se anunció que bueno, se suspendió la reunión de ayer y se dijo que ya estaba confirmada para el día 27. Bueno, de eso nos va a hablar Lourdes ya mismo, de esa reunión con Mariano Cunio Libarona. Exactamente, sí, bueno, va así como fue en su momento la petición para que llegara Sandra Petovelo al Congreso. Lo mismo pasó con el ministro Mariano Cunio Libarona, quien, bueno, fue citado por la titular de la Comisión de Mujeres y Diversidades, en este caso, para hablar precisamente sobre el cambio de, en este caso, el cambio de espera que en este caso para reprogramar la convocatoria por el cambio de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género a la órbita del Ministerio de Justicia. Eso era precisamente el kit de la cuestión, el por qué habían pedido citar al ministro Cunio Libarona, que recordemos que está también con todo este tema del régimen penal juvenil, o sea, estuvo viajando a Mendoza, bueno, entre idas y vueltas decidieron poner una fecha que fuera el 27 de agosto, es decir, a fines de este mes. Lo habían citado ante la alerta por también las políticas de género, entendiendo también el contexto que estamos viviendo, qué es lo que pasa también con la línea de atención a las víctimas de violencia de género. A partir de eso también se dieron un montón de preguntas, de repreguntas y de incógnitas, y consideraron pertinente citar, en este caso, después de todo lo que había sucedido en este último tiempo, sobre, lo vemos en la próxima placa, sobre la decisión que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y todo lo que eso implica, desde, bueno, recursos humanos a todo el trabajo que ya se venía realizando en materia de acompañamiento, de cuidado, de prevención, de protección de la órbita, más allá que hoy esté en tela de juicio y que hoy todo el mundo se pregunte, bueno, ¿y qué hacía la subsecretaría? ¿Y qué hacía el ministerio y demás? Bueno, como la subsecretaría pasa del Ministerio de Capital Humano a lo que es el Ministerio de Justicia, por lo tanto, bueno, quien tiene que venir a hacer las declaraciones correspondientes y que a su vez se lo venía a interrogar por la falta de políticas de género es el ministro Mariano Cunio Libarona, así que encontraron un lugar en medio de toda la agenda, entre viajes, idas y vueltas, para que pudiera presentarse el próximo 27 de agosto en esta comisión que es presidida por la diputada Mónica Macha y, bueno, entendiendo también que para el 27 de agosto quizás ya todo el tema que hoy está corriendo, que es la denuncia de violencia de género hacia Fabiola, en realidad hacia el presidente Alberto Fernández sobre Fabiola Yáñez, bueno, pueda esclarecerse o llegar a un punto, ¿no? Difícilmente la espuma haya bajado hasta entonces para cómo vienen las cosas, pero sí, claro, justamente se da en este contexto, que es lo que hubiera sucedido ayer, hubiera estado dominado el tema en ese momento, y seguramente para el 27 habrá mucho más para habrá discutir. Updates, o sea, modificaciones, nuevas noticias, pero sí, es un contexto bastante difícil porque más allá que el caso que hoy se esté dando es un caso importante porque estemos hablando de nada más nada menos que la ex primera dama de nuestro país. Muchas mujeres están en la completa oscuridad y me refiero a mujeres que no tienen las herramientas, no tienen hoy capaz la fuerza o la voluntad o no pueden hablar, simplemente no pueden hablar porque no lo pueden hacer y porque cada víctima es un mundo, cada víctima lo transcurre como puede. Entonces, este hecho también que estamos viviendo ahora de decir, bueno, ¿por qué salió hoy a la luz? ¿No? ¿Por qué se reveló en este momento? Bueno, va mucho más allá de todo lo que se viene hablando, es un tema político y demás, sino que pasa porque cada víctima puede contar su verdad en el momento que lo necesita hacer. Claro, y recordemos entonces que esta semana, justamente a propósito de esto, el Bloque PRO presentó un proyecto de ley para que la violencia de género sea para que la justicia intervenga.
Claro, delito de instancia pública, justamente para cuando pasan esos sucesos. Sacando desde lo privado y sin necesidad que haya una denuncia policial en el medio. Si un fiscal estima que hay violencia de género, bueno, empieza a investigar por las suyas. Paralelamente también, y bueno, a lo mejor no tiene... Todo tiene que ver con todo. También se presentó un proyecto a lo largo de esta semana de la diputada del radicalismo Gabriela Brouwer de Koning sobre maltrato infantil para modificar el Código Penal para agravar las penas justamente sobre este tema. Y bueno, a propósito, yo estaba mirando el proyecto que había presentado que la diputada Brouwer de Koning, diputada cordobesa, justamente que, por ejemplo, agrava las penas y mucho más aún cuando la víctima de un homicidio sea un menor. Bueno, datos que daba ese proyecto, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, decía que 3 de cada 4 niños de entre 2 y 4 años sufren castigos corporales o violencia psicológica de parte de la madre, el padre o el cuidador. Dato 3 de cada 4. De la UNICEF, es un dato de la UNICEF. De la OMS. De la OMS, de la Organización todo el mundo, o sea, un dato que aportaba... Sí, es duro, es muy fuerte, digamos. 3 de cada 4 chicos que sufran algún tipo de abuso. Es realmente... Y los números aumentan en el ámbito intrafamiliar. Eso es lo que por ahí más escalofríos da cuando, bueno, un chiquito no tiene la posibilidad de hablar o de contar, o capaz lo tiene que hacer a una maestra o a alguien que esté fuera de su entorno, ¿no? Además es algo que cruza transversalmente a todas las clases sociales, no es específico de un sector social, totalmente, claro. Ni de un tipo de familia. Por supuesto. Es muy interesante para abordar. Creo que ahí, por supuesto, tendrá bastante que decir, supongo, Marisa Graham, la defensora de niños, niñas y adolescentes. Y después lo que suceda en cada una de las provincias, porque son políticas que de alguna manera tienen que poder ser incorporadas a las legislaciones de cada uno de los distritos. Si no, siempre nos vamos a quedar medio rengos en ese... Totalmente, en ese tipo de políticas. Así es, sí. Realmente, bueno, ese es un proyecto entonces que otro de los que sumamos a los proyectos que son bastante interesantes y que se van a debatir a lo largo de este año. Entonces ya tenemos, repasando para la semana que viene, tenemos un miércoles y jueves de guerra de sesiones. Hay 3 sesiones para 2 días ya pedidas. Y no piensen que el martes se la lleva de arriba. Acá tengo todo lo del martes. Vamos con lo del martes, a ver martes, ¿qué pasa el martes? 13 de agosto, 11 horas sale a 6. Elección de autoridades de asuntos municipales. La comisión que preside Juan Brugue. El diputado Brugue. Vamos ahora a la reunión constitutiva del Grupo Parlamentario de Amistad con Tailandia, a la misma hora en el Salón de la Parodi, y en la legislación del trabajo, temas varios, a las 11 de la mañana en la sala 4. Esa comisión que preside Martín Tetaz, que van a tratar modificaciones al convenio colectivo de trabajo y la ley de empleo. Hay un montón yo ahí estaba pispeando y había un montón de proyectos. Sí. 14 horas, asuntos constitucionales, justicia, invitados para tratar temas... Ficha limpia. Ficha limpia, nada más y nada menos, que es una de las cuestiones que más interesa a la oposición. Digamos. A todos. A todos, sí, ¿no? Oposición no digo. A la oposición al opoficialismo. Claro, sí, es verdad. Al opoficialismo. Va a ser en el Salón de la Parodi. Después la prevención de adicciones y control de narcotráfico, acción social y salud pública, comunicaciones e informática, legislación penal, familia, niñez y a juventudes. Todo esto junto, anexo C, segundo piso, reunión conjunta. Eso es ludopatía. Nada más y nada menos. Creo que hay alrededor de más de 15 proyectos presentados en un tema que viene de la mano de algo que sucedió ayer en la Ciudad de Buenos Aires, que fue el anuncio del jefe de gobierno Jorge Macri de prohibir la utilización del celular en la escuela primaria, en la secundaria, dejarlo a consideración de la docente para ver si puede ser utilizado, ¿no? Pero en este caso, bueno, algunas medidas que ya la ciudad ha tomado, por ejemplo, instala a los Instagramers a dejar de promocionar el juego,
Y en la semana pasada hubo también en la legislatura porteña una exposición de distintos personas que tienen experiencia ya en el tema. Una de ellas decía que el 25% de los adolescentes apuesta a través de internet. Sí. Otro decía que le había dicho, ahora lo voy a buscar, pero 3 frases muy significativas en cuanto a la utilización del celular en el juego, que no sabía cómo responder, le dijo esta escritora, que además es docente, para empezar la charla. Cómo tratar de alguna manera de incentivarlos para que dejen el juego. Y la última reunión a las 4 de la tarde. A propósito de la anterior, de la de ludopatía, esa va a ser la última, por lo que se presume, va a ser la última reunión con invitados. Y después van por el dictamen. Van por el dictamen, que entiendo que podrá ser algo debate y algunos conjuntos, ¿no? Ahí, claro. Además, lo que tiene ese debate es muchos intereses, digamos. Sí. Bueno, Vélez picó en punta, Vélez Sarsfield, que cortó el convenio que tenía con una de las casas de apuestas. Claro. Después los otros clubes grandes como Boca, River, todavía la sostienen y son los principales anunciantes. Así que hay intereses ahí muy significativos. Te decía, a las 4 de la tarde en la sala 6, Comisión de las Personas Mayores. Así es, con invitados. Con invitados. Así es, bueno, todo muy intenso. Todavía no está convocada para la semana que viene, pero presumo que puede llegar a ser que vuelvan a convocar para seguir tratando ese plenario que están analizando la comisión, los proyectos para baja de imputabilidad. De ese tema, escuchemos lo que decía el diputado Mariano Campero. Varios proyectos que van encadenados en una idea de política criminal que es necesario, siendo que hoy en la Argentina tenemos altos índices de inseguridad. De hecho, la sesión que se cayó en el día de ayer, lamentablemente, porque trataba temas también estratégicos en esta idea. Por ejemplo, la base de datos genéticos, que tiene un altísimo porcentaje en términos de confirmar quién llevó adelante el conflicto con la ley, o sea, el delito, ¿no? Así es. Entonces, además de eso, estaba la idea de la aportación de armas. Estamos trabajando en una ley que se llama contra las organizaciones criminales, pero se la conoce más como ley antimafia, en donde tuvimos la participación activa del gobernador de Santa Fe en el Parlamento, con el ministro de Seguridad, y en donde son normas específicas para combatir el delito, ¿no? Entonces, y también esto de la baja de imputabilidad, que genera también cierta polémica, pero no es menor aclarar que en nuestro país uno de los índices más altos son los de delitos cometidos por 14, 15, 16 años, que hoy resultan inimputables. Por lo tanto, se está planteando un régimen penal juvenil que tenga también una idea de que en ese momento el niño, la primera discusión es 13 o 14 años. Desde nuestro lugar, y es lo que estamos aportando de manera constructiva al gobierno, entendemos 14 años como definición simple de la diferencia entre primaria y secundaria, ¿no? Hay una maduración para la comprensión de lo que está haciendo el niño, o el menor en este caso. Y 14 años, bueno, es lo que ocurre en muchos países de nuestra región, también en el mundo. Y además, tratar de un régimen especial que permita a los adolescentes, justamente, poder formarse, estudiar, y que la cárcel cumpla también el objetivo que tiene. Todos creemos, o mucho, que la cárcel es exclusivamente para el sufrimiento del delincuente. Depósito humano. Pero en realidad el objetivo que tiene la cárcel es que pueda resocializarse. Es decir, que una vez que ingresa, el proceso en el penal termine transformando psíquica, física y a la persona, y no vuelva a cometer delitos. Escuchamos al diputado Mariano Campero, diputado de la UCR de Tucumán, y bueno, hablando de un tema que bueno, lleva toda la atención, está siendo debatido en un plenario de muchas comisiones, no me acuerdo todas las que son, pero esta es medio parecida a la comisión al debate de ludopatía, donde está, en esta está, y es más, en esta comisión está familia, está legislación penal, sí, que creo que es la cabecera, seguridad interior, no sé, no, seguridad interior no está, justicia está, justicia, sí. Y ya está, son esas tres, me parece que legislación penal, familia, niñez y adolescencia y justicia. Justicia. Sí.
Entonces, bueno, están avanzando con ese debate de la modificación de la ley 22.278, la ley del régimen penal juvenil, una mora, una ley que es de 1980, o sea, 44 años, no es que enseguida había que cambiarla, pero 44 años, o sea, que merece ser Ahora, vos atendida. decís, en 44 años tenemos que bajar, supuestamente dicen que algunos diputados han llegado a expresar que van a solucionar todo bajando la edad de punibilidad. Y no creo, no pasa por ahí solamente. No, claramente no. Pero más allá de eso, creo que es un retroceso para la sociedad. Sí, la verdad que... bueno, no sé. Sí, que tengas que ir a buscar a castigar a pibes que son menores. Bueno, sí, como sociedad, sí, realmente. Lamentablemente es así, pero bueno, es una cuestión de que a lo mejor adecuar las reglamentaciones. El tema es qué va a pasar después de la reglamentación, ¿no? Digo, que bueno, sí, que van a ir a buscar a los más chicos. ¿En qué va a influir? Y cuando no alcance, ¿a quién vas a seguir bajando la edad? Lo que pasa es que yo vuelvo a decir una cosa que había dicho. Aquella víctima que vayamos al caso de lo que fue el disparador de este tema, en su momento, cuando fue en Rosario, cuando un chico de 15 años mató a un playero por matarlo nada más, fue porque le tocaba o porque querían dar una señal. Hoy por hoy la Argentina tiene la punibilidad a partir de los 16 años. Argentina y Cuba son los que tienen la edad más alta en la región. Y bueno, lo que un sector pide readecuarlo a un horario, creo que en 1980 había menor incidencia de chicos tan menores en la cuestión, en este tipo de inseguridad. Pero bueno, es un debate que lo están dando los legisladores. Recordemos, bueno, están llegando desde edades que han dado desde los 7 años, como es en Trinidad y Tobago, de los 12 años Brasil y Estados Unidos. Uruguay, acá cruzando el charco, son 13 años. Nosotros tenemos 16 años. Sí. Es un debate que en estos 44 años se ha dado numerosas veces. Obviamente, quienes piensen que esto va a solucionar la inseguridad están lejos de la verdad. Esa es la realidad. Pero que hay que buscar alguna alternativa para este reclamo que dan, y yo creo que ese día que sea el debate veremos en todo caso quiénes, las familiares de víctimas, de qué manera se pronuncian, pero bueno, en última instancia es un debate muy intenso que se está dando. Yo creo inclusive y lo que escuchábamos recién al diputado Mariano Campero, el tema de los 13 años me parece que no va a prosperar, hay muchas voces, o sea, no encuentra el número de voluntades, me parece. Ya la gente del PRO también está hablando de 14 años. 14, sí, creo que Cristian Ritondo mismo dijo que no estoy de acuerdo con me parece los 13 años. Pero bueno, es un debate interesante que va a dominar, como decíamos, toda esta segunda mitad del año. Nos pasamos de tiempo, así que bueno... Lourdes, gracias por... Hasta el lunes. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. El viernes, el viernes con vos. Pero bueno, ya acá nos vemos en los pasillos, seguramente. Bueno. Fabián. Buen fin de semana para ustedes y para toda la audiencia. Para ustedes, buen fin de semana también. Ahora lo dejamos en compañía de la gente de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraquelli. Nosotros volvemos a encontrarnos el lunes que viene a partir de las 15. Hasta entonces.